5 hienas, un cachorro solo y la sabana completamente en silencio. Cato, un cachorro de león macho de 4 meses, está en el centro del círculo. La hierba seca cruje bajo las patas de Shaka, la hiena líder, mientras el cerco se cierra. Despacio, sin prisa, como quien ya sabe que ganó. Cato no puede correr. Una de sus patas traseras arrastra sobre la tierra roja. 3 días sin comer. 3 días completamente solo bajo un sol que quema como brasa. Las hienas no atacan todavía, solo observan. Ese es su método. Desgastar, esperar, disfrutar. Shaka da un paso al frente y entonces Cato hace algo que ningún animal en esa sabana esperaba. Algo que detiene a Shaka en seco. Algo que congela a las 4 hienas detrás de ella. Algo que hace que el viento mismo parezca contener la respiración. Lo que este cachorro hizo en ese momento no tiene explicación lógica. No es instinto, no es locura. Es algo que viene de un lugar más profundo que cualquier manual de supervivencia jamás escrito. Y lo que pasó después no lo vio venir nadie, ni los que lo abandonaron, ni los que vinieron a matarlo, ni la sabana entera que lo condenó desde el primer día. Esta es la historia de un cachorro que no tenía ninguna razón para seguir vivo, y que respondió con algo tan inesperado que hasta el aire dejó de moverse. Antes de adentrarnos en esta historia, dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos ves hoy y a qué hora? Suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Y regálanos un like si los animales salvajes te emocionan. Ahora, descubramos juntos cómo sucedió todo. La estación seca no avisa. Un día el río tiene agua, al siguiente solo barro. Un día la hierba es alta y verde, al siguiente paja amarilla que cruje bajo cada paso. Y cuando la sequía llega de verdad a la sabana, no hay tiempo para despedidas. Solo hay una regla: los que pueden moverse se mueven, los que no pueden se quedan. Cato tenía 4 meses, 4 meses de vida, de juego, de correr detrás de su madre por las llanuras abiertas del Serengeti. 4 meses, aprendiendo que el mundo era grande, que el sol era caliente y que mientras ella estuviera cerca, nada podía hacerle daño. Pero eso fue antes de la piedra. Nadie vio exactamente cómo pasó. Fue durante una carrera en un terreno rocoso al borde del río seco. Cato saltó, la roca cedió, y cuando volvió a apoyar la pata trasera derecha en el suelo, algo ya no estaba bien. No había sangre, no había hueso roto, pero había dolor. Un dolor sordo, profundo, que pulsaba con cada paso como un tambor dentro del músculo. Al principio lo disimuló bien. Los cachorros esconden el dolor, es instinto. Siguió corriendo, siguió jugando, siguió pegándose al flanco de su madre como si nada hubiera cambiado. Pero la manada lo notó. Los leones notan todo. Yara, su madre, una leona de 6 años con esa musculatura compacta que solo dan los años de caza real, lo notó primero. Esa misma noche, mientras el resto de la manada dormía bajo una acacia, ella observó a Cato apoyarse 3 veces en la pata mala antes de encontrar la posición correcta para descansar. Lo observó en silencio, sin acercarse, sin lamerlo, solo mirando con esos ojos ambarinos que no perdían ni un detalle. Y en algún lugar detrás de esos ojos, algo se calculó, algo frío, algo necesario, algo que las leonas aprenden desde que nacen y que ningún humano quiere entender del todo. La manada no puede esperar a los débiles. No es crueldad, es matemática pura de supervivencia. Una manada que frena su marcha por un miembro lento pone en riesgo a todos los demás. Las crías sanas, las hembras que aún pueden cazar, el futuro entero del grupo. En la sabana, el instinto de grupo siempre gana al instinto maternal, siempre, sin excepciones. 3 días después de la caída, la manada comenzó a moverse.
El amanecer apenas pintaba el horizonte de naranja cuando Yara se puso de pie. Antes de caminar, hizo algo que Cato no esperaba. Se acercó a él, bajó la cabeza y le lamió la oreja despacio. El mismo calor de siempre. La misma lengua áspera que lo había limpiado desde el primer día de vida. Cato cerró los ojos un segundo. Fue lo último que Yara le dio, porque cuando el sol terminó de salir, ella sacudió la melena corta que enmarcaba su cara y comenzó a caminar hacia el norte. Detrás de ella, uno a uno, los demás leones se levantaron y siguieron, sin ruido, sin señal, como si todos hubieran recibido la misma orden al mismo tiempo. No fue una decisión difícil para Yara. Fue una decisión inexistente. El instinto borró el nombre de Cato de la lista de los que podían seguir, sin culpa, sin duda, sin mirar atrás. Así funciona la sabana, así siempre ha funcionado. Cato se levantó también, intentó seguir el ritmo. Los primeros 100 metros fueron bien, 200, 300, pero la pata no mentía. Cada zancada era un esfuerzo doble, cada paso en falso mandaba una descarga de dolor que le subía por la pierna hasta el lomo. El grupo avanzaba a paso constante, ese ritmo largo y silencioso que los leones mantienen cuando viajan de verdad, y Cato empezó a quedarse atrás. 1 metro, 5 metros, 20 metros. Cato aceleró. La pata protestó. Él siguió. En algún momento miró hacia adelante y vio la cola de Yara desaparecer entre la hierba alta, y entonces hizo lo único que sabía hacer: llamarla, un maullido pequeño, agudo, el sonido más vulnerable que existe en la sabana abierta, el sonido de un cachorro que todavía cree que su madre va a volver. Yara lo escuchó. Eso es seguro, una leona siempre escucha a su cría, pero no se detuvo, no giró la cabeza, no miró hacia atrás ni una sola vez. Y cuando la hierba se cerró detrás del último león de la manada, Cato se quedó solo en medio de la llanura. El sol apenas había salido. El día entero estaba por delante. Y a su alrededor la sabana se extendía en todas direcciones sin un solo lugar donde esconderse. Solo, con una pata que no respondía, y con el calor de la lengua de Yara todavía en la oreja. Entonces el viento cambió de dirección, y trajo algo con él. No era el olor de la manada, no era hierba, no era tierra, era algo más denso, algo que Cato no había olido nunca tan cerca, algo que le erizó el pelo del lomo de forma automática antes de que su cerebro terminara de procesarlo. Se quedó quieto, escaneó el horizonte con los ojos. La llanura estaba vacía, pero ese olor seguía ahí, suspendido en el aire caliente, viniendo desde algún lugar entre la hierba alta del norte. Algo lo había encontrado ya, y él todavía no sabía qué era. La sabana abierta es el lugar más peligroso del mundo para estar solo. No hay árboles suficientes, no hay rocas donde esconderse. Solo hierba seca, tierra roja y un cielo enorme que lo ve todo. Y en ese cielo siempre hay algo mirando hacia abajo. Cato lo sabía sin saberlo. Era instinto puro. Ese peso en el pecho que se siente cuando no hay nadie a tu lado y el mundo de repente parece demasiado grande. Siguió caminando. No porque tuviera un plan. Los cachorros de 4 meses no tienen planes. Siguió porque era lo único que podía hacer, porque el rastro de la manada todavía estaba fresco en la tierra, una línea invisible que olía a familia, a seguridad, a todo lo que acababa de perder. Y mientras ese rastro existiera, existía una razón para mover una pata delante de la otra, incluso cuando esa pata dolía. El primer día fue el más extraño, no el más duro, pero sí el más extraño. Cato todavía no entendía del todo lo que había pasado. Su cerebro de cachorro buscaba explicaciones simples. Quizás la manada estaba más adelante.
Quizás doblaría una curva y los vería descansando bajo una acacia. Quizás Yara estaría esperándolo con esa calma enorme que tenía, tumbada de lado, y él se tiraría contra ella y todo volvería a ser como antes. Dobló varias curvas. No había nada, solo más sabana, más silencio, más cielo. A media mañana el sol ya quemaba como una piedra al rojo vivo sobre su lomo. Cato buscó sombra y la encontró bajo un arbusto bajo y espinoso que olía a polvo y a resina seca. Se tumbó. Lamió la pata mala durante varios minutos. Ese gesto lento y metódico que los felinos usan para calmar el dolor cuando no hay nada más que hacer. Después cerró los ojos. No durmió. Solo escuchó. La sabana nunca está en silencio de verdad. Hay siempre algo. El viento moviendo la hierba seca con ese sonido de papel. Los pájaros tejedor construyendo sus nidos colgantes en la distancia. El golpe sordo de las pezuñas de un ñu que pasa lejos, muy lejos, sin saber que un cachorro lo está escuchando desde el suelo. Y entonces, algo más. Un sonido que no era viento, no era pájaro, no era ñu. Era un sonido bajo, gutural, que venía del norte y se apagaba antes de que pudiera localizarlo. Un sonido que Cato no supo identificar todavía, pero que le tensó la mandíbula de forma automática y le hizo abrir los ojos de golpe. Escaneó la línea de hierba alta hacia el norte. Nada se movía, pero el sonido había sido real, tan real como el dolor de la pata, tan real como el hambre que empezaba a instalarse en el estómago con esa presión sorda que no da tregua. Se quedó quieto durante varios minutos, esperando. El sonido no volvió, pero algo en el aire había cambiado. Un olor nuevo, apenas perceptible, que llegaba desde esa misma dirección norte y que desapareció tan rápido como había llegado. Demasiado rápido para identificarlo, demasiado concreto para ignorarlo. Cato se levantó y caminó hacia el sur, instinto puro, sin análisis, sin decisión consciente, solo el cuerpo eligiendo la dirección opuesta a ese olor que no tenía nombre todavía, pero que ya tenía peso. La tarde trajo hambre real. Encontró los restos de una gacela que algo había cazado horas antes. No quedaba mucho, huesos, algo de carne seca pegada en los costados. Cato se acercó con cuidado, olfateó el perímetro y empezó a comer con esa concentración absoluta de quien sabe que cada bocado cuenta. No llegó a terminar. Un chacal de lomo negro, un macho grande con las orejas hacia adelante y los dientes visibles, apareció desde la hierba a menos de 10 metros. No dudó, cargó directo hacia Cato con ese trote agresivo que no es una invitación a negociar. Cato retrocedió, no porque quisiera, porque la pata no le daba otra opción. 3 pasos atrás, 5. El chacal tomó posición sobre los restos y lo miró fijo, gruñendo bajo, dejando claro que la comida había cambiado de dueño. Cato se quedó quieto a distancia, mirando cómo el chacal comía lo que él había encontrado, con el estómago todavía vacío, con la pata ardiendo, con la sabana entera recordándole que aquí no tenía derecho a nada todavía. Se giró y siguió caminando. El primer anochecer llegó sin aviso. En la sabana, el sol no se despide despacio. Un momento está en el horizonte, naranja y enorme. Al siguiente desaparece, y cuando desaparece, todo cambia. Los sonidos cambian, los olores cambian, el aire mismo cambia de temperatura tan rápido que el cuerpo no termina de adaptarse, y los animales que dormían durante el día despiertan. Los que matan de noche empiezan a moverse. Cato se subió al único árbol que encontró. Una acacia baja, torcida, con ramas que apenas lo sostenían. Se acomodó como pudo, la pata mala colgando, los ojos abiertos en la oscuridad. Escuchó toda la noche, pasos que se acercaban y se alejaban, un rugido lejano que podía ser cualquier cosa, y en algún momento, pasada la medianoche, ese sonido otra vez.
El mismo sonido gutural del norte, más cerca que antes, mucho más cerca. Cato no se movió del árbol, apretó las garras contra la rama, cerró la mandíbula y esperó con los ojos fijos en la oscuridad, mirando el lugar exacto de donde venía el sonido, sin ver nada pero sabiendo, con esa certeza que no necesita explicación, que algo ahí afuera lo estaba mirando de vuelta. El sonido se apagó, los pasos se alejaron, pero no desaparecieron del todo. Solo se fueron lo suficientemente lejos para que la noche los tragara. Cato amaneció en el árbol, bajó, apoyó la pata en el suelo, buscó el rastro de la manada. Todavía existía, todavía había una razón para seguir, pero esa mañana, antes de dar el primer paso, giró la cabeza hacia el norte y olió. El olor seguía ahí, paciente. El segundo día fue diferente. No había confusión. No había esperanza de doblar una curva y encontrar a la manada descansando bajo una acacia. Eso ya había pasado. El cerebro de Cato, pequeño pero preciso, había procesado la información durante la noche y había llegado a una conclusión simple y brutal. Estaba solo y tenía que seguir igual. El rastro de la manada seguía ahí, más débil que el día anterior, pero todavía legible en la tierra seca. Cato lo siguió con la nariz pegada al suelo, ese olfato de cachorro que todavía no alcanzaba la potencia de un adulto, pero que era suficiente para distinguir el olor de su familia entre todos los demás olores de la sabana. La pata había empeorado durante la noche. No era imaginación, era real y medible en cada paso. Lo que antes era un dolor sordo, ahora era una quemadura que subía desde el músculo hasta la cadera con cada zancada. Cato ajustó su forma de caminar sin pensarlo, cargando más peso sobre las 3 patas buenas, compensando, adaptando. El cuerpo aprende solo cuando no hay otra opción. Caminó durante horas. El sol subió, el calor aplastó todo, la hierba dejó de moverse. Y Cato siguió, paso a paso, con esa determinación silenciosa que no tiene nombre en los cachorros de 4 meses, porque se supone que los cachorros de 4 meses no necesitan tenerla. A media mañana encontró la poza. Era pequeña, apenas un hueco en la tierra donde el agua se había acumulado durante la última lluvia semanas atrás. El barro del fondo estaba lleno de huellas, cebras, gacelas, algo más grande que no supo identificar. Y en la orilla, moscas. Cientos de moscas verdes que zumbaban sobre la superficie turbia como una nube viva. Cato se detuvo antes de llegar al borde. Olió primero. Escaneó el perímetro con los ojos. Escuchó. Entonces lo sintió. No era un sonido. Era una ausencia de sonido. Ese silencio específico que cae sobre la sabana cuando algo que no debería estar ahí, está ahí. Los pájaros tejedor que habían estado cantando a 200 metros, dejaron de cantar al mismo tiempo. Las moscas sobre la poza siguieron zumbando, pero algo en el aire había cambiado de peso. Cato no bebió todavía. Giró la cabeza despacio hacia el este, y ahí, parcialmente oculta entre la hierba alta, a menos de 150 metros, había una silueta, inmóvil, baja, con esa postura que Cato no había visto nunca de cerca, pero que algo dentro de él reconoció de inmediato. La parte trasera más baja que la delantera, la cabeza ladeada, los ojos fijos en él sin parpadear. No era un león, no era una gacela, era algo diferente, algo que olía diferente. Algo que se quedó exactamente donde estaba durante varios segundos, dejándose ver apenas lo suficiente para que Cato supiera que existía, y después desapareció despacio entre la hierba sin hacer ruido, como si no tuviera prisa, como si pudiera permitirse el lujo de desaparecer, porque sabía exactamente dónde iba a volver a aparecer. Cato esperó un minuto entero sin moverse. Después se acercó a la poza y bebió. Rápido,
sin la concentración larga del día anterior, con esa urgencia de quien sabe que quedarse quieto demasiado tiempo en un lugar que algo más también conoce no es una buena idea. Siguió caminando. El rastro de la manada desapareció esa misma tarde, no al final del día, no cuando el sol bajaba y el horizonte se volvía naranja. A media tarde, en pleno calor, cuando el viento cambió de dirección por tercera vez en pocas horas y se llevó consigo esa línea invisible que era la única guía de Cato en la llanura abierta. Lo buscó durante casi una hora, con la nariz en el suelo, en círculos cada vez más amplios, revisando cada metro de tierra roja como si el rastro pudiera aparecer de nuevo si lo buscaba con suficiente determinación. No apareció. Cato se detuvo en el centro de uno de esos círculos inútiles y levantó la cabeza. Miró al norte, al sur, al este, al oeste. Todo era igual. Todo era sabana. Todo era silencio. Y en ese momento, algo en su interior tomó una decisión que todavía no tenía forma ni dirección, pero que ya era irreversible. Encontró comida antes de que oscureciera, los restos frescos de una gacela que algo había cazado y abandonado. Esta vez no había chacal, esta vez comió. No era suficiente, nunca era suficiente, pero era algo. La segunda noche llegó más fría que la anterior. Cato no encontró árbol. Durmió pegado a un termitero alto que le daba algo de respaldo, la cabeza apoyada sobre las patas delanteras, los oídos en movimiento constante, aunque los ojos estuvieran cerrados. Y en algún momento, pasada la medianoche, el olor volvió, más fuerte que las noches anteriores, más cercano. Esa densidad almizclada, que ya no era nueva, pero que cada vez que llegaba le ponía el lomo rígido de forma automática. Cato abrió los ojos. La oscuridad era total, sin luna, sin estrellas visibles, solo negro y el sonido de la hierba moviéndose con un viento que no era suficientemente fuerte para mover la hierba de esa manera. Algo se movía ahí afuera, algo que no tenía prisa. Algo que se detuvo a menos de 80 metros y se quedó quieto durante un tiempo que no tenía medida. Cato no respiró, no se movió. Pegó el cuerpo contra el termitero y esperó con esa quietud absoluta que había aprendido en los últimos días como la única armadura disponible. Después los pasos se alejaron, despacio, sin urgencia, como quien decide que esta noche no, como quien sabe que mañana también es una opción. Cato no volvió a dormir. Esperó el amanecer con los ojos abiertos, contando los sonidos de la oscuridad uno por uno, hasta que el horizonte empezó a volverse naranja. Cuando salió el sol, se puso de pie. Miró hacia el norte y comenzó a caminar en dirección contraria. No era el rastro de la manada. No era ninguna dirección que tuviera lógica visible desde afuera. Era algo que venía de adentro, algo que esa noche, pegado al termitero en la oscuridad total, había encontrado sin buscarlo. Las hienas no cazan como los leones, no hay velocidad, no hay emboscada limpia, no hay un momento único de precisión que termina todo de golpe. Las hienas tienen otro método, más lento, más paciente, más cruel en su forma de no tener prisa. Detectan, siguen, esperan, y cuando el objetivo ya no tiene nada más que dar, se acercan. Shaka, la hiena líder, llevaba 3 días siguiendo a Cato, 3 días rastreando ese patrón asimétrico en la tierra roja, 3 días manteniéndose lo suficientemente lejos para que el viento no llevara su olor hasta el cachorro. 3 noches acercándose en la oscuridad solo para medir la distancia, solo para que él supiera que existía, solo para que el miedo hiciera parte del trabajo antes de que ella tuviera que hacer el suyo. Así funcionaba Shaka. 12 años en el Serengeti le habían enseñado que el agotamiento mental mata más rápido que el hambre, que una presa que no duerme, que no descansa,
que pasa cada noche escuchando pasos que se acercan y se alejan sin atacar, llega al cuarto día con algo roto por dentro que ningún instinto puede reparar. Había hecho esto cientos de veces. Siempre funcionaba. 4 hienas más se sumaron al grupo durante la tercera noche. No hubo señal visible, no hubo llamado audible para los oídos de Cato. Solo esa comunicación silenciosa que los grupos de hienas manejan con una precisión que desafía la explicación. Al amanecer del cuarto día, Shaka ya no estaba sola. Eran 5, y Cato caminaba hacia el oeste sin saberlo. Shaka dejó que caminara. Lo observó desde la distancia durante las primeras horas de la mañana, estudiando cada detalle. La pata que arrastraba, el ritmo irregular, los momentos en que se detenía y levantaba la cabeza para olfatear el aire. Cada pausa, cada ajuste, cada señal que el cuerpo de una presa transmite cuando está llegando a su límite. Cato estaba llegando a su límite. Shaka lo sabía antes de que él lo supiera. El cerco comenzó a formarse cuando el sol estaba en lo más alto. No de golpe. De esa manera que tienen las hienas de reorganizar el espacio sin que la presa note exactamente cuando empezó a estar rodeada. Una hiena apareció a la derecha, caminando paralela a Cato, a 200 metros. Otra tomó posición a la izquierda. Las 2 restantes cerraron por detrás. Shaka avanzó desde el frente. Cato las olió antes de verlas. Ese olor denso y almizclado que ya conocía de 3 noches de insomnio llegó desde todas las direcciones al mismo tiempo. Se detuvo, las orejas hacia adelante, los ojos escaneando la línea de hierba alta en un arco de 360 grados. Las vio aparecer una por una, y supo. No había salida visible. Con la pata en ese estado, 5 metros de carrera y lo alcanzarían. Pelear era absurdo. 4 meses contra 5 hienas adultas no era una pelea, era una conclusión. Esconderse no había dónde. La sabana abierta no tiene misericordia con los que buscan refugio donde no hay ninguno. El cerco se cerró despacio. Shaka caminó hacia el centro con esa postura que Cato había visto a 150 metros junto a la poza 2 días atrás. La parte trasera más baja que la delantera, la cabeza ladeada, los ojos fijos en él sin parpadear. Solo que ahora no había 150 metros de distancia. Había 3. Las 4 hienas detrás de ella completaron el círculo sin hacer ruido. La hierba seca crujía bajo sus patas. El sol pegaba desde arriba sin piedad. Y en ese círculo que se cerraba metro a metro, el aire mismo parecía volverse más denso, más difícil de respirar. Cato evaluó sus opciones en segundos. No había ninguna. Shaka se detuvo a 3 metros. Lo miró. Esa mirada larga, calculadora, de quien ya sabe el resultado y solo está eligiendo el momento exacto. La misma mirada que había usado cientos de veces antes. La misma que siempre terminaba igual. Después dio un paso al frente. Un solo paso. Lento, deliberado. El tipo de paso que no es un movimiento sino una declaración. Y en ese instante exacto, en ese segundo, entre el paso de Shaka y lo que debería haber pasado después, algo ocurrió dentro de Cato que no tenía nombre en ningún idioma. No fue miedo. El miedo ya estaba ahí desde el primer olor de la mañana. Fue otra cosa, algo más antiguo que él, más antiguo que Shaka, más antiguo que la sabana misma. Algo que solo aparece cuando todos los caminos conocidos se cierran al mismo tiempo y el único movimiento que queda es el que ningún instinto conocido hubiera sugerido jamás. Cato tomó una decisión y la ejecutó antes de que su propio cerebro terminara de entenderla. Cato se dejó caer. No fue una caída. Fue una decisión ejecutada con una precisión que no tenía explicación en un cachorro de 4 meses. Las patas delanteras primero, después el lomo, después la cabeza, girada hacia un lado,
el cuello completamente expuesto hacia arriba, la garganta abierta al cielo como una ofrenda, la barriga hacia arriba, los ojos cerrados, inmóvil. Shaka paró en seco, 1 metro antes de donde iba a dar el siguiente paso, el impulso todavía en las patas, el cuerpo todavía inclinado hacia adelante, pero los pies clavados en la tierra roja como si algo los hubiera anclado desde abajo sin pedirle permiso al resto del cuerpo. Ese no era el movimiento que seguía en el guión. Una presa corre, una presa pelea, una presa grita, una presa hace cualquier cosa menos eso, menos tumbarse con el cuello abierto y los ojos cerrados en el centro de un círculo de 5 hienas hambrientas que llevan 3 días esperando exactamente este momento. Las 4 hienas detrás de ella también pararon. El silencio que cayó sobre esa llanura fue un silencio distinto. No el silencio del peligro que se acerca, el silencio de algo que no tiene categoría, algo que el instinto no sabe cómo procesar porque nunca lo ha visto antes. Shaka ladeó la cabeza. Ese gesto característico de los animales cuando la información que reciben no encaja con ningún patrón conocido. Como un sistema que encuentra un archivo que no puede abrir. Como un depredador que encuentra una presa que no se comporta como presa. Dio otro paso al frente, más lento, más cauteloso, como si el suelo entre ella y Keito hubiera cambiado de naturaleza y necesitara revisarlo antes de pisarlo. Kato no se movió, ni un músculo, ni una oreja, ni el más mínimo temblor visible en ese cuerpo pequeño tumbado en la tierra roja, con el sol pegando directo encima. Solo el movimiento invisible del pecho, subiendo y bajando, respirando, vivo, completamente entregado. Shaka se detuvo a menos de 1 metro. Lo olió desde arriba. Ese olfato brutal que puede detectar enfermedad, miedo, adrenalina, todo lo que el cuerpo de una presa transmite cuando está en pánico. Lo olió largo, lo olió despacio. Recorrió con la nariz cada centímetro de aire que separaba su hocico del cuerpo inmóvil de Kato, y lo que encontró la detuvo por completo. Kato no olía a pánico, no olía a adrenalina disparada, no olía a músculo tensado listo para explotar en una carrera desesperada. Olía a algo que Shaka había olido antes solo en animales muy viejos, en animales gravemente heridos, en animales que habían llegado a un lugar más allá del miedo, donde el cuerpo simplemente suelta todo. Rendición total. Y para una hiena con 12 años de experiencia en el Serengeti, eso no era una señal de comida fácil, era una señal de alarma. Las hienas son carroñeras por naturaleza, sí, pero sobreviven 12 años siendo selectivas. Un animal que no huye cuando debería huir, que no lucha cuando debería luchar, que no desprende el olor correcto cuando el miedo debería estar disparado a máxima potencia. Ese animal, en el lenguaje de la sabana, tiene un solo significado posible. Algo está mal en él. Enfermedad, veneno, locura, rabia. Para Shaka, Kato había dejado de oler a comida y había empezado a oler a peligro. Y Shaka no había sobrevivido 12 años siendo descuidada. En la naturaleza, lo que no hace sentido es peligroso. Siempre, sin excepciones. Desde el flanco izquierdo, una de las hienas más jóvenes del grupo se acercó despacio. Olfateó la pata trasera de Kato, la pata mala, la que arrastraba desde el primer día. Se quedó quieta sobre ella durante varios segundos con la nariz pegada al músculo dañado. Retrocedió, volvió a acercarse, volvió a retroceder, como si el olor de esa pata fuera una pregunta que no sabía responder. Como si algo en ese olor rompiera el circuito que debería haberla lanzado hacia adelante, pero que en cambio la dejaba paralizada a medio camino entre el instinto y la confusión. Shaka observó a la hiena joven retroceder. Después volvió los ojos a Kato y dio una vuelta completa alrededor de él.
despacio, un paso a la vez, estudiándolo desde cada ángulo como si buscara el punto donde la ilusión se rompiera. El ángulo desde donde Cato dejara de ser lo que parecía y volviera a ser lo que debería ser. Cato no reaccionó, no siguió el movimiento con los ojos. No tensó ningún músculo cuando Shaka pasó por detrás de su cabeza a centímetros del cuello expuesto. No hizo absolutamente nada que indicara que era consciente de que la hiena más peligrosa del Serengeti estaba caminando alrededor de su cuerpo inmóvil, buscando una razón para matarlo. Shaka completó la vuelta. Se detuvo frente a él exactamente donde había empezado. Lo miró durante un tiempo que no tiene medida exacta, pero que se sintió eterno en esa llanura quieta bajo el sol del mediodía. 12 años de experiencia, procesando algo que 12 años de experiencia no alcanzaban a explicar. Shaka retrocedió. Un paso, 2 pasos, sin apuro, sin señal visible hacia las demás. Pero las demás lo sintieron igual. Una a una, las 4 hienas que formaban el círculo empezaron a retirarse, sin ruido, sin el sonido estridente que normalmente marca el final de una cacería. Solo ese silencio extraño, denso, que se había instalado sobre esa parte de la sabana desde el momento en que Cato cerró los ojos. Shaka fue la última en irse. Se quedó un momento más, mirando, con esa expresión que los animales tienen cuando algo no encaja y saben que no va a encajar nunca del todo. Después se giró lentamente y desapareció entre la hierba alta. Cato esperó. Escuchó los pasos alejarse. Escuchó el silencio volver. Escuchó el viento retomar su movimiento sobre la hierba seca como si nada hubiera pasado. Entonces abrió los ojos. Se incorporó despacio. Primero las patas delanteras, después el lomo. Después se quedó de pie en el centro exacto de donde había estado el círculo, solo las marcas en la tierra roja como evidencia de lo que acababa de ocurrir. Miró la dirección en que Shaka había desaparecido. Después miró al oeste y comenzó a caminar. Había sobrevivido al círculo. Había hecho lo imposible, pero la sabana no da descanso, porque en algún lugar al norte la manada de Cato seguía marchando, alejándose, moviéndose hacia un territorio que él nunca podría rastrear sin rastro, sin olfato fresco, sin dirección conocida. Y había algo más, algo que Cato no podía saber todavía. Los ojos que lo habían seguido durante 3 días no eran los únicos ojos en esa sabana. Había otros, más pacientes, más silenciosos. Ojos que no necesitaban acercarse para saber exactamente dónde estaba un cachorro, solo caminando hacia el oeste con una pata que todavía no respondía del todo. La pregunta no era si Cato iba a encontrar a su manada. La pregunta era si iba a llegar vivo hasta ese momento. No hay explicación lógica para lo que Cato hizo después. Ningún biólogo lo hubiera predicho. Ningún manual de comportamiento animal lo hubiera descrito. Un cachorro de 4 meses solo, con una pata que no respondía bien, sin rastro que seguir, sin referencia visible de ningún tipo, eligió una dirección en medio de la sabana abierta y caminó hacia ella con una determinación que no tenía nombre. No era el norte donde había desaparecido la manada, era el oeste. Cato caminó. La pata seguía mal. El hambre seguía ahí, ese puño apretado en el estómago que ya no gritaba porque había aprendido que gritar no servía de nada. El sol seguía pegando desde arriba con esa violencia tranquila que tiene el mediodía en el Serengeti, esa luz blanca que aplana todo y no deja sombra donde esconderse. Pero algo había cambiado. No en el paisaje, no en la pata, no en el hambre, en él. Desde el momento en que cerró los ojos frente a Shaka y soltó todo control, algo se había reorganizado en su interior. No era valentía, no era locura.
Era algo más parecido a una brújula que había estado girada en la dirección equivocada durante días y que de repente encontró el norte verdadero sin que nadie tocara nada. Una dirección. Caminó toda la tarde. El terreno fue cambiando despacio, de esa forma que la sabana tiene de transformarse sin que uno se dé cuenta exactamente cuándo empezó el cambio. La hierba seca fue haciéndose más alta. El suelo fue perdiendo algo de su dureza roja y ganando una textura diferente, más oscura, más húmeda en las capas profundas, aunque la superficie siguiera seca. Las acacias aparecieron más seguidas, más altas, con esas copas planas extendidas hacia los lados como techos naturales, y el olor cambió. Cato lo detectó primero con la nariz, antes de que sus ojos encontraran ninguna evidencia. Un olor a agua que no era el olor estancado de la poza del segundo día. Era algo más profundo, más limpio. El olor de agua que se mueve, aunque sea despacio, aunque sea poco, siguió ese olor. Lo siguió durante casi una hora, ajustando la dirección cada vez que el viento cambiaba, recalibrando con esa nariz que era lo más preciso que tenía en ese momento. Y cuando llegó, lo que encontró no era un río, no era un lago, era una depresión natural en el terreno donde el agua subterránea había encontrado una salida. Un charco limpio, rodeado de hierba más verde que todo lo que había visto en días. Se quedó quieto en el borde. No bebió de inmediato, olió primero, escaneó el perímetro completo con los ojos. Escuchó. Solo cuando estuvo seguro de que estaba solo, se acercó al agua y bebió. Largo, despacio, con esa concentración absoluta de quien sabe que cada sorbo cuenta. Después cazó. Una rata del campo que no esperaba visita a esa hora del día. Un movimiento todavía torpe, pero más rápido que el de 3 días atrás. La diferencia era pequeña, pero era real, y Cato la sintió en el momento exacto en que la pata delantera conectó con el suelo en el ángulo correcto por primera vez en días. Se quedó quieto después de comer. Apoyó la pata mala en la tierra con cuidado. La levantó. La volvió a apoyar. Cargó el peso despacio, milímetro a milímetro, hasta que el músculo respondió con algo distinto a lo de antes. No sin dolor, pero con menos, con una firmeza nueva que no estaba ahí ayer ni el día anterior. El cuerpo estaba peleando por él, aunque él no lo supiera. Esa noche durmió diferente. Encontró un árbol con ramas bajas y lo suficientemente gruesas para sostenerlo. Se acomodó con cuidado. La pata mala apoyada sobre la rama más ancha, el cuerpo equilibrado con esa habilidad felina que funciona incluso cuando todo lo demás falla. Y durmió de verdad, no a ratos, no con un ojo abierto, no escuchando pasos que se acercan y se alejan en la oscuridad. Durmió con esa profundidad que solo aparece cuando el cuerpo llega a un límite que ya no puede ignorar y cuando por primera vez en días algo en el aire no huele a amenaza. No hubo pasos esa noche, no hubo olor almizclado llegando desde el norte, no hubo sonido gutural apagándose antes de que pudiera localizarlo, solo el viento. Solo los pájaros nocturnos, solo el silencio limpio de un territorio que todavía no había sido reclamado por nadie. Los días que siguieron fueron una repetición de ese patrón. Caminar, buscar agua, encontrar comida donde podía, dormir, despertar, seguir. La pata fue mejorando despacio. Cada mañana Cato la probaba de la misma manera, apoyaba, cargaba, medía, y cada mañana la respuesta era un poco diferente a la del día anterior. No curada, pero viva, funcionando, recordándole que el cuerpo no se rinde aunque la mente no le pida que siga. Y el territorio al que había llegado era diferente. Había vida aquí, más que en la llanura abierta donde lo habían dejado. Ñus en grupos pequeños que venían al charco al amanecer. Cebras que llegaban al atardecer y se quedaban hasta que la luz se apagaba. Pájaros que solo aparecen donde hay agua constante.
Un ecosistema completo construido alrededor de esa depresión natural que Cato había encontrado, siguiendo un olor en el viento cuando no tenía nada más que seguir. Era exactamente el tipo de territorio que una manada de leones busca durante la estación seca. Agua, presa, sombra, vida. Cato no lo sabía con palabras, pero su cuerpo lo sabía, y su cuerpo había llegado aquí antes que cualquier análisis consciente hubiera podido indicarle la dirección correcta. Se quedó, esperando sin saber que estaba esperando, viviendo sin saber que estaba demostrando algo. Hasta que una mañana, con el sol apenas saliendo sobre el horizonte naranja del Serengeti, el viento trajo un olor que hizo que todo su cuerpo se pusiera rígido al mismo tiempo. No era Shaka, no era peligro, era el olor más antiguo que tenía en la memoria, el olor que había aprendido antes de abrir los ojos por primera vez, el olor que había significado calor, seguridad, alimento, mundo. Su manada estaban cerca y se acercaban, y esta vez Cato no corrió hacia ellos. Se quedó exactamente donde estaba, de pie junto al charco, con el agua limpia, reflejando el primer sol de la mañana a sus pies. Esperó, como quien sabe, sin saber cómo lo sabe, que hay momentos en la vida que no se corren a buscar, se dejan llegar. Las primeras en aparecer fueron las exploradoras, 2 leonas jóvenes que la manada siempre mandaba adelante cuando llegaban a territorio nuevo. Salieron de entre la hierba alta con esa cautela silenciosa que los leones usan cuando no saben todavía lo que van a encontrar. Avanzaron despacio, olfateando el aire, estudiando el terreno con esos ojos que no pierden detalle. Vieron el charco. Vieron el agua limpia que reflejaba el primer sol de la mañana. Y vieron a Cato. Se detuvieron en seco. Lo miraron durante varios segundos sin moverse, sin hacer ruido. Con esa expresión que los leones tienen cuando algo no encaja del todo con lo que esperaban encontrar. Un cachorro solo en medio de un territorio desconocido, de pie junto al agua, quieto, sin agitación. Sin el maullido desesperado que habría sido la respuesta natural de cualquier cachorro que ha pasado días solo en la sabana abierta, solo mirándolas de vuelta, con una calma que no tenía ningún sentido para un animal de 4 meses. Una de las leonas jóvenes giró la cabeza hacia atrás y emitió un sonido bajo, una señal. Y la manada entera empezó a aparecer desde la línea de hierba alta como una marea silenciosa que llenaba el espacio sin hacer ruido. Uno por uno, cuerpo por cuerpo, cada silueta familiar emergiendo de la hierba como si la sabana los estuviera devolviendo de a poco. Cato los reconoció sin pensar, cada olor, cada silueta, cada forma de moverse que había aprendido en sus primeros 4 meses de vida y que su memoria había guardado con una precisión que ni él mismo sabía que tenía. Estaban todos. Y entonces la manada se abrió. No fue un movimiento coordinado, no hubo señal visible. Fue algo más instintivo que eso. Como si cada miembro del grupo sintiera al mismo tiempo que lo que venía después requería espacio, requería silencio, requería que todos se corrieran a los lados para dejar un camino libre entre la hierba y el charco. Y por ese camino apareció Yara. Caminaba como siempre, sin prisa, con esa musculatura compacta y esa forma de mover el cuerpo que no necesitaba velocidad porque no necesitaba demostrar nada. La leona que había dejado a Cato atrás sin mirar una sola vez. La misma que había calculado algo frío y necesario con esos ojos ambarinos y había seguido caminando mientras su cría la llamaba desde la llanura. Se detuvo cuando lo vio. Esa pausa tuvo peso propio. Ocupó espacio en el aire. Hizo que todo lo que la rodeaba también se detuviera, aunque nadie hubiera dado ninguna orden. Las leonas jóvenes dejaron de moverse. Los machos subadultos dejaron de respirar de forma audible. Las otras crías se pegaron a los flancos de sus madres
sin entender del todo lo que estaban viendo, pero sintiendo que era importante. Los ojos ambarinos de Yara encontraron a Cato, y en esos ojos pasó algo que la manada no podía ver, pero que estaba ahí. Yara vio a un cachorro de 4 meses de pie junto a un charco en territorio desconocido. Vio la pata que todavía no cargaba del todo bien el peso. Vio el lomo más delgado que cuando lo había dejado atrás. Vio los días escritos en cada centímetro de ese cuerpo pequeño que había sobrevivido cosas que no debería haber sobrevivido. Pero vio algo más, algo que no estaba ahí cuando lo dejó. Una quietud, una presencia. Esa forma de estar de pie junto al agua sin agitación, sin urgencia, sin correr hacia ella como cualquier cachorro habría corrido, que no era la postura de un animal que ha tenido suerte. Era la postura de un animal que ha aprendido algo. Y los ojos ambarinos de Yara, que habían calculado algo frío y necesario días atrás, ahora calculaban algo diferente, algo que no tenía nombre en el lenguaje de los leones, pero que se sentía igual de real. Cato no apartó la mirada. No corrió hacia ella. Esperó, de pie junto al charco, con el agua limpia a sus pies y el sol subiendo despacio detrás de él. Con esa quietud que no era la quietud de un cachorro asustado, sino algo diferente. Algo que Yara vio desde el primer segundo y que la hizo detenerse un momento más de lo que habría durado cualquier otra pausa. Porque lo que tenía delante no era exactamente el cachorro que había dejado atrás. Yara caminó hacia él. 1 paso, 2 pasos, cada uno medido con esa precisión que los leones usan cuando se acercan a algo que todavía están evaluando. Y mientras caminaba, nadie en la manada hizo ruido. Ni el viento pareció moverse. Se detuvo frente a Cato. Lo olió primero. Esa inspección larga y detallada que los leones hacen con el hocico, recorriendo cada parte del cuerpo como si leyeran una historia escrita en el olor. La pata mala que había empezado a sanar, el lomo, el cuello, la cabeza, los días de sol y hambre y tierra roja, y noches sin dormir grabados en cada centímetro de su piel como un mapa que no necesitaba palabras. Leyó todo lo que había pasado, sin que Cato tuviera que decir nada, y entonces se quedó quieta frente a él, sin moverse. La manada esperó. La sabana entera pareció contener la respiración, y entonces Yara bajó la cabeza, despacio, sin brusquedad, y presionó la frente contra la frente de Cato con esa firmeza suave que los leones usan para decir lo que no tiene sonido. No fue un lametón de limpieza, no fue el gesto automático de una madre revisando a su cría. Fue reconocimiento. Fue algo que viajó desde la cabeza de Yara hasta la cabeza de Cato y que no necesitó traducción de ningún tipo. Cato cerró los ojos. Solo un segundo. Cuando los abrió, la manada ya se estaba moviendo hacia el charco, hacia el territorio, hacia el agua limpia y la hierba más verde y la vida que existía en ese lugar que Cato había encontrado siguiendo algo que no tenía nombre y que había resultado ser lo único que importaba. Nadie lo trató diferente ese día. No hubo celebración visible, no hubo jerarquía cambiada de forma dramática. Los leones no funcionan así. Pero había algo distinto en el espacio que le dejaban. En la forma en que las crías más jóvenes se acercaron a él, con esa curiosidad cautelosa que se reserva para los que tienen algo que los demás todavía no entienden del todo. Cato bebió del charco, el mismo charco que había encontrado siguiendo un olor en el viento cuando no tenía rastro que seguir ni dirección que tuviera sentido lógico. El mismo charco al que la manada entera había llegado después que él. El sol seguía subiendo. La sabana seguía siendo la sabana. Yara se tumbó a la sombra de la acacia más cercana y cerró los ojos. Y Cato, sin apuro, sin urgencia, con esa calma nueva que la llanura le había tallado a fuego durante días,
caminó hacia ella. Se tumbó a su lado. La pata mala quedó apoyada sobre la tierra fresca bajo la acacia. El cuerpo encontró su lugar contra el flanco de Yara como si nunca hubiera dejado de estar ahí. Y la sabana, que lo había condenado a morir, que lo había dejado solo con una pata rota y sin rastro que seguir, que había mandado a Shaka y sus 4 hienas a cerrar el círculo alrededor de él, siguió girando. Como siempre, sin explicar nada, porque la sabana no explica, solo registra, y lo que registró ese día en ese rincón del Serengeti fue esto: un cachorro que llegó primero.